Miembros de la mesa principal que nos acompaña, en especial al distinguido doctor Enrique Benjamín Franklin, profesor de la UNAM, profesores de la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas, y estimados estudiantes que son la razón de ser de nuestra alma mater. Tengan ustedes muy buenas tardes. Ustedes, distinguidos estudiantes, son la razón y el por qué la universidad se mueve y camina. Es para ustedes, porque estamos construyendo sociedad mediante ustedes. Agradecer a tan distinguido profesor su gentileza por haber aceptado nuestra invitación, tanto en la Universidad de Costa Rica como en otras instituciones del Estado, y no dudarnos de que dentro del marco de las competencias, usted, señor profesor, nos ilustrará con uno de los grandes saberes, deber conocer, a través de su gran experiencia y conocimiento de la administración por competencias, del análisis de estructuras organizacionales, de los sistemas y procedimientos de auditoría administrativa en este ciclo de conferencias que la Escuela, a la luz de los 71 años de existencia, ha decidido celebrar con esos tres saberes: saber, saber hacer y saber ser. Felicitarles a ustedes, estudiantes y profesores de este bello país aquí presentes esta tarde. Hoy es un gran día que marca su historia y la de la Escuela de Administración Pública y de quienes tenemos la responsabilidad de ser un espacio académico por excelencia para la formación de profesionales con competencias para desempeñarse en el ámbito nacional e internacional en las disciplinas de la Administración Pública y la Administración Aduanera y Comercio Exterior, y también Administración de la Educación, que nos encontramos hoy aquí. En efecto, un gran compromiso asumimos hoy todos y todas ustedes, quienes tenemos varios años en el ejercicio profesional de la docencia y en el quehacer diario. Por ello reciban nuestras felicitaciones especiales de nuevo y a nuestros amigos acá presentes. La reflexión que deseo compartir esta tarde y noche es sobre el término valor. ¿Por qué considero un tema vital que todo profesional debe velar a diario dentro de sus exigencias para con él y para con quienes sirve, sea en el campo que sea? Es una necesidad. Son muchos los contenidos y significados que encierra el término valor. El sentido humanista se entiende por valor a lo que hace que un hombre sea tal o una mujer, sin lo cual perdería su humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad, ser honesto, ser responsable, ser sincero. El más valioso, trabajar que robar. La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad. Desde el punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y hacia la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. En forma más simple, puede entenderse por valor la apreciación positiva que se hace de las cosas, ideas o personas en relación con la propia cultura. Por ejemplo, en nuestro medio son valores el respeto por la libertad, por la intimidad y la superación personal, el respeto por la vida, la justicia y la paz. ¿Por qué este tema esta tarde-noche? ¿Es un tema muy grueso o un tema trillado? No trato de dictar una cátedra, simplemente recordar su importancia, su necesidad de mantener en nuestras acciones el término de valor. Refiere a una excelencia o a una perfección, paradigmas o bien virtudes para vivir. Los valores son las prioridades interiores que se expresan en nuestras acciones. Los hay religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos, sociales, físicos y económicos. Por último, deseo compartir lo siguiente. Hombres y mujeres de nuestra sociedad han dado su mejor esfuerzo por llegar a una sociedad llena de oportunidades.
Muchas de las metas fueron alcanzadas, pero hemos retrocedido en los valores de la tolerancia, el respeto, la confianza mutua y la aceptación de los demás y de las diferencias. Nos hemos llenado de leyes que pretenden imponer por la fuerza el imperio de lo que solo es posible lograr por el amor, el respeto a la persona y sus ideas. Según Robert Adler, en su artículo Negociar con mentirosos, nos dice: mentir es un aspecto central del comportamiento humano. Por tanto, los negociadores tienen que conocer todas las herramientas que protegerán sus intereses. La principal diferencia entre los que tienen éxito como negociadores y los que no lo tienen reside en su capacidad tanto para llevar a engaño como para no dejarse engañar. Mentir no es algo excepcional, es algo normal y con frecuencia es más espontáneo o inconsciente que el pensamiento analítico, cínico y frío. Nuestras mentes y nuestros cuerpos segregan engaño, dice el autor. Las conversaciones tienen mentiras entre el 30% y el 50% del tiempo sobre temas que incluyan sus sentimientos, sus acciones, sus planes y su paradero. El 25% de todos los currículos contienen mentiras importantes, abro comillas, lo que los moralistas considerarían por lo general un comportamiento simplemente poco ético. En las negociaciones resulta ser precisamente lo que los tribunales consideran una conducta ilegal. La principal diferencia entre los que tienen éxito como negociadores y los que no lo tienen reside en su capacidad tanto para llevar a engaño como para no dejarse engañar. En fin, colegas, estimados estudiantes, este amor y respeto se inicia con el amor y respeto a uno mismo. Es la recuperación de la verdadera autoestima lo que le dará a cada persona el equilibrio necesario para entenderse y aceptarse tal cual es. Solo la persona que está en armonía consigo misma es capaz de generar relaciones sanas y productivas con los demás. Una vida personal desordenada, carente de valores y de espaldas a Dios, fuente de toda virtud, difícilmente puede traducirse en profesionales de calidad, comprometidos con sus empresas e instituciones, comunidades y familias y sobre todo aportadores y no detractores. Vivimos en un mundo globalizado, interdependiente, informado y contradictoriamente los individuos que formamos esta sociedad vivimos cada vez más aislados, más egoístamente y orientados hacia un anonimato que va anulando la personalidad y convirtiéndonos en masa. En nuestras organizaciones se habla constantemente de valores, de dignificar a la persona, de la importancia de estimular la superación personal, el rescate de la parte humana del mal llamado recurso humano, pero al contrastar las palabras con los hechos, en la mayoría de los casos, hay una desconsideración absoluta y hasta explotación de las personas. Actualmente se marca una tendencia en la educación mundial hacia la formación profesional, orientada al logro de competencias más que a dar conocimientos, pero retomando como competencias aspectos de la formación profesional que estaban en el olvido, como la habilidad para las relaciones interpersonales, la capacidad para trabajar en equipo, la habilidad holística para enfrentar la vida personal y profesional, la resolución de problemas y las habilidades comunicativas formales. Ustedes han recibido parte de esta influencia, les toca formarse en un periodo de transición, les toca vivir parte de la formación profesional bajo el enfoque tradicional, orientado al desarrollo cognitivo y a la memorización de conceptos y de procesos. Pero también, aunque particularmente recibieron una formación orientada al desarrollo de las competencias que exige este nuevo orden económico-social que estamos viviendo y, por supuesto, en este caso, en la Escuela de Administración Pública. Reciben hoy el honor y el distinguido de tener un visitante de la hermana UNAM, que les permitirá reconocer lo que han aprendido y los valores que les habilita para el ejercicio legal de una profesión. Pero sobre todo reciben un reto mayor, desarrollar una actitud permanente de aprendices, seguir formándose para no caer en la obsolescencia profesional y tecnológica y desarrollar la capacidad de mirar los problemas del futuro, reconocer sus causas en el presente y proponer las acciones preventivas y curativas a lo largo del trayecto de las vidas profesionales, personales y familiares. Hemos creado una torre Babel y nos hemos encerrado en ella sin darnos cuenta que está a punto de deslumbrarse, que estamos cerca del caos
donde una minoría de delincuentes nos tiene secuestrada la libertad, la capacidad de decidir racionalmente y de vislumbrar un futuro mejor. Ante este panorama tenemos dos opciones: sentarnos a ver pasar la vida, virtiendo lágrimas por cada oportunidad perdida, o enfrentar el reto con una actitud propositiva, con una visión compartida, con confianza absoluta en la providencia y sabiéndonos poseedores de los conocimientos necesarios para empezar a hacer la diferencia, sin importar el tamaño del impacto que lograremos con nuestra nueva disposición, teniendo presente que será el esfuerzo de todos en una sola dirección lo que marcará el rumbo de nuestra sociedad. Así que con estas palabras termino esta introducción a la charla, conferencia que nos va a impartir el profesor visitante de la UNAM, evento que ha estado muy bien organizado desde hace muchos días por el profesor Oscar Mena de la Escuela de Administración Pública, que es para ustedes los estudiantes, los futuros profesionales en el campo de la administración. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a presentar a don Enrique con una síntesis curricular porque son 60 páginas y nos costó un poco, pero Enrique es profesor de asignaturas de análisis de estructuras organizacionales, sistemas y procedimientos, auditoría administrativa en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su grado de licenciatura y el diplomado de docencia universitaria en esa institución y el diplomado en revisión de cuentas, auditoría y fiscalización superior por el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta con los títulos de Magíster en Gestión Educativa de Iberoamérica y Magíster en Gestión Pedagógica de Iberoamérica por el Consejo Iberoamericano, en honor a la calidad educativa. Asimismo, recibió el doctorado honoris causa en Administración por la Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador, el doctorado causa summa cum laude por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, y el doctorado causa por la Universidad Autónoma San Sebastián de Paraguay. Es presidente internacional de competencia gerencial, profesor visitante de 17 universidades de países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, y miembro honorario de 13 colegios de profesionales en ciencias económicas de Argentina, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Su experiencia profesional se centra en haber fungido como titular de áreas de organización, evaluación y control de instituciones públicas y privadas, así como consultor independiente. Es autor de varios libros, entre ellos Auditoría Administrativa, Evaluativa y Diagnóstico Empresarial, Comportamiento Organizacional, Enfoque para América Latina, Organización de Empresas y Administración, un enfoque basado en competencias. Ha sido distinguido por su aporte académico con el Premio Nacional de Administración del Colegio Nacional de Licenciados de Administración en México, Premio Latinoamericano de Administración, Epsilon en Valores Docentes, Organización Latinoamericana de Administración, OLA, y como el mejor profesor de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM. Nos ha solicitado el profesor que por favor apaguemos los celulares, y si alguien necesita salir, pues que procure hacerlo no distrayendo a los demás compañeros. Sin más preámbulo, pues le damos la palabra a don Enrique y agradecerle por supuesto nuestra visita. ¿Se escucha bien? Nada más espérenme que conecten esta cosa.
Yo quería comentar algo importante. Vengo a Costa Rica sin ninguna condición. A mí no me están pagando, yo no he contratado. Vine por ustedes. Entonces, respóndanme, no se salga en buen plan. Si no saben organigramas, aquí está toda la estructura de la historia lista. Entonces, si de veras quieren aprender de eso, no se vayan, porque la temática que trae está pesada, está todo lo que hay de eso. Entonces, yo aprovecharía esa oportunidad, no la desperdiciaría. Entonces, en organigramas somos de los más fuertes que hay en el continente, entonces no hay nada que exista que no sepamos nosotros. Entonces, si van a trabajar con estructuras públicas, privadas, lo que sea, esta es la línea. Es importante que mencione algo que no es que el currículum está en chino poner todo lo que uno hace, ¿no? Yo estuve 20 años en el sector público, empecé en el gabinete del presidente, en todo lo que estudios administrativos, y durante muchos años hice las estructuras del sector central, Secretaría de Estado, para estatales y gobiernos de los estados, o de departamentos, creo que se llamaría aquí. Entonces, si alguien, nosotros estructuramos todo, todo lo que se les ocurra, porque pueden ser importantes para ustedes. Y estamos ya también trabajando con muchas estructuras más flexibles que me estaban hablando, ¿no? Hay un libro para un chileno de Arata, lo leí hace como 10 años, nada que ver, ¿eh? Digo, si me dices, no está mal, pero así como para no perder un rato y leerlo está bien, pero no te dice cómo hacer la estructura, no te la explica a fondo. Entonces, hay muchos libros, la mayoría de los libros te sacan muchas estructuras y te las dan, pero te dan una especie de síntesis. No me dicen por qué es una línea de mando o por qué es una línea de staff. Yo les voy a hacer un comentario más rápido. Si a mí me pones un organigrama ahorita de un Ministerio de Estado, supongamos que tiene 30 o 40 unidades, vamos a poner 40 unidades administrativas, de las cuales 5 son staff, no órganos de línea. ¿Qué pensarían? O sea, ¿tiene lógica? Es una... A ver, el que quiera, de una vez antes de que nos va a hacer que participen. Eso sería una estructura lógica que tuviera 40 unidades, de acuerdo con secretarios, subsecretarios, oficial mayor, coordinadores, directores generales, hasta jefatura de departamento. Ya no me voy a meter porque las jefaturas a veces son extensísimas, ¿no? Son las unidades de mando, además, en el sector público. Cuando cambian al presidente, cambian a todos menos a los jefes de departamento. Esos son los que sacan el trabajo, no los directores. Por lo menos en casi todos los países. Entonces, a ver, mi pregunta es esa. Tiene 40 órganos, de los cuales 5 son staff. ¿Se los han enseñado eso? ¿Está en algún libro? ¿Verdad que no? Si yo lo viera, te diría que está mal la estructura. Automáticamente. Esa estructura, son demasiados staff para el número de órganos que son. Y la justificación, ¿sabes por qué crea un órgano staff? Les han dicho por qué se hace un staff, por qué no es un staff. En el sector público, es administración pública, ¿no? Y les interesan las estructuras públicas. En el sector público, cuando tú creas un staff, normalmente es porque alguien no va a trabajar. O el director quiere meter una cuña abajo, el secretario o el presidente o lo que sea, o porque tiene compromisos políticos por meter a alguien allí, o porque necesita una expertise que le saque las broncas allá abajo y no confía en los órganos de línea. Por eso meten un staff. Pero 5 en 40 son demasiados. Yo, si hubiera sido una de las estructuras, te diría que es inconsistente, incongruente. Y ya no puedo ver la ley orgánica, porque creo eso, diría, está mal, por otras razones. Eso es lo que yo lo he explicado y todo eso, y más. Entonces, no me iría. El problema es que voy a empezar con la administración por competencias. No es una conferencia, son 2. Entonces, no es que sea problema que sea competencias. No, el problema es que son 2 conferencias. Y normalmente en México es difícil que demos 2 por el tiempo. Aparentemente vamos a dar una y vamos a hacer un breve break para ver la otra. Pero, digo, no es que les vayan a cansar o algo. Pero sí, yo no aprovecharé la oportunidad. Por eso dije lo que dije de por qué estoy aquí. Si imagínense que venga desde mi país, no venga nadie, no se sabe, ¿no? Para que vengan, ¿no? Quienes mejor les mandan en línea un curso o ahí compren mi libro y lo leen y donde platican, ¿no? Sí, si me entiendes, si hace un esfuerzo uno, pues hay que echarle ganas. A ver, no cuesta que no quiero empezar así. ¿Quiénes guardan de índice? Ya que lo puse aquí. ¿Quiénes? Deberían, perdón, una forma de medición del conocimiento de los grupos es esa. Guardamenis no es, digamos, una gente, digamos, única en el mundo, pero es el autor más conocido
en el campo de la administración, en liderazgo. ¿Oyeron? Eso lo tiene obligación de saberlo. No tiene que saber los nombres de 50,000 autores, pero sí de 10 o 15 o 20 que son claves. Si me dice que no saben quién es Mintzberg, estamos platicando de Henry Mintzberg, yo lo conozco, yo he hablado con él, da clase en McGill, Canadá, para que se den una idea de cómo son los autores. Ustedes tienen una parte mística. Mintzberg anda en McGill con jeans, con una camiseta y con guaraches, ¿ok? Ni siquiera se pone traje. Y es Henry Mintzberg. Es en serio, ¿eh? Ni siquiera te doy su teléfono y le damos a McGill. Entonces, para que vean cómo muchos de los grandes autores no son tan complicados, son mucho más accesibles que maestros que son de primaria y que no te quieren hablar si no les dices buenos días o no sé qué. Es absurdo, pero bueno. Le paso con cuál de todas, con las flechas, ¿verdad? Yo te las estoy pasando. Perfecto. Quise poner de punto de referencia esto. Obviamente, por más que me meta en competencias, es un libro de 18 capítulos de competencias, entonces agarré el capítulo 1 y 2 o 3 láminas, no, 4 o 5 láminas de otros capítulos que redondean lo que dice aquí, pero no podía meterlo a ver por la complejidad, además por los tiempos. Si con esta me puedo tardar 30, 40 minutos, con la que sigue no me voy a tardar eso, va a tardar más, entonces tendría que, vamos a jugar con los tiempos. Bueno, aquí está la representante Paola de Segech, vino también para apoyarlos y me dejó el libro aquí para que se los enseñara, gracias, ¿no? Te agradezco mucho. Bien, entonces, estas láminas explican, digamos, aquí, los grandes objetivos que están aquí es cuáles son la importancia de las competencias, los componentes éticos y culturales, las funciones administrativas y niveles de administración, describir las competencias que aplican los gerentes en su trabajo y evaluar el nivel actual de las mismas. Antes de que le cambies, a ver, ya le quiero bombardear, pero lo voy a poner a pensar. ¿Qué autor de la administración se pone a hablar de las funciones de la administración? Yo lo acabo de mencionar. El único autor que empezó a trabajar esto en 1951 fue Mintzberg, porque dice que Mintzberg lo está viendo, entonces si lo van a ver, véanlo bien, si no, no lo vean. Se lo estoy diciendo porque de repente, si uno, no sé así como sea, pero en México tú citas a un autor, digamos, en un examen profesional, dices Mintzberg, sí, así, ok, a ver, háblame de Mintzberg, y entonces te empiezan a preguntar, y los roles de la administración, los roles o funciones, según la traducción del libro, son a que se refiere esto. No porque me voy a meter mucho con eso, pero bueno, para que lo vean. Bien, ¿qué son las competencias gerenciales? Es la combinación de conocimientos, habilidades, conductas y actitudes, básicamente, que contribuyen a que una gente sea efectiva. ¿Ok? O sea, no me quise meter. Si hay alguna duda o preguntas, ustedes me las hacen, no hay problema. Y estos mismos conceptos aplicados desde el punto de vista organizacional serían en un equipo de trabajo dentro de la organización. ¿Por qué son importantes las competencias? Porque usted emplea sus fortalezas para lo mejor de sí, debe conocer sus debilidades. Ahí no sé, esto es de Segech, no les platico por qué, pero bueno. Usted necesita experiencia de desarrollo de trabajo para convertirse en líder exitoso y hacer frente a sus debilidades. Quizá usted disfrute de los retos que presentan las oportunidades de un nuevo aprendizaje, a no desperdiciar recursos humanos, y la complejidad de la administración, además, es cierto, pero no nada más es, fíjate que este es algo importante que ahorita me vino a la mente. Normalmente cuando uno habla de las estructuras, y eso va a las públicas también, no es la desregularización, no son los tiempos flotantes, no es la globalización. Un problema que están teniendo muchísimo las organizaciones, y no lo mencionamos aquí, pero esto es por tablas, por cosas que vieron en la universidad, es los tiempos de la gente que no está dentro de la organización, o sea, que está trabajando en su casa. Eso se habló durante mucho tiempo de la diversificación de la fuerza, de los tiempos, de ser equipos más estructurados, está dando muchos, pero muchos problemas. No saben cómo manejar a la gente que está en su casa, porque entonces, ¿dónde está la cultura organizacional? Ya empieza a ser una cultura virtual, porque están en su casa, ya no están dentro de la organización, empieza a hacerse complicado, no es tan fácil. Además, yo siempre lo dije que era mucho más difícil trabajar en su casa que trabajar en la empresa. En la empresa llegas a una hora, te haces tonto, tomas café, lees el periódico, hablas con el de al lado,
te llaman por teléfono, te paras al baño, saludas a dos por ahí, trabajas en términos generales un determinado tiempo, aunque no todo el tiempo, digamos, laboral. Por ahí hay una estadística que dice que el país que más trabaja en un turno de 8 horas es Japón, y trabaja 4 horas y media efectivas. Imagínate, si los japoneses trabajan 4 horas y media, ¿cuánto trabajamos en otros países? Pues obviamente somos menos productivos que ellos, seguramente es menos tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando trabajas en tu casa? La empresa te va a pagar cada que pongas el servidor, entres y generes un producto y lo mandes. Si tú en tu casa te pones a leer, te pones de baño, te pones de música, a ver la tele y eso, la empresa no te lo va a pagar, te van a pagar el tiempo efectivo. O sea, es más demandante trabajar a distancia que trabajar dentro de una estructura, ¿eh? Entonces, les digo, para que lo vayan considerando. ¿Qué otra cosa? Las competencias gerenciales típicas o clásicas serían las siguientes para la organización efectiva: competencia para la comunicación, para la planeación y gestión, para la acción estratégica, para la autoadministración, para la multiculturalidad y para el trabajo en equipo. Esas 6 competencias las vamos a ir viendo poco a poco. ¿Pero qué es una organización? Esta es una definición: un grupo formal y coordinado de personas que se reúnen para trabajar con metas específicas, que pueden no ser alcanzadas por personas en sí solas. Yo soy muy abierto en la administración y les voy a decir una cosa: yo conozco a gente que ella solita produce más que todo una división completa, una sola. Como conozco equipos muy grandes que trabajan con mucha sinergia, entonces eso también es relativo. Y aquí hay un organigrama, a ver qué sería, vertical piramidal, ¿no? Si es que están viendo estructuras, sería una estructura de este tipo. Después, ¿qué es un gerente? Yo creo que alguien que se encarga de hacer toda la parte de la aplicación del proceso desde el punto de vista conceptual, con la idea de amalgamar todos los recursos humanos, tecnológicos, financieros, para buscar resultados que la organización está tratando de alcanzar. Ya sea, y lo hablábamos hoy, con propósitos, con objetivos, con metas, con fines, que todo esto, el problema del español es que nosotros manejamos muchas cosas que aparentemente es lo mismo y no, tienen una diferente acepción. Es un poco lo que hablábamos hoy por la tarde, pero sería esto, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí dice si son evaluados y se desempeñan bien. No, primero, en la estructura organizacional están en un nivel jerárquico diferente. Segundo, es la línea de mando. Tercero, es la línea que define la estrategia. Esa es la diferencia con él y con los empleados, porque en todo caso habría, de acuerdo a Thompson, a la estructura de las líneas de mando, mandos medios o mandos operativos. Y hay que pone también de primera línea o segunda línea. También a mí se me hace que traducirle buenas noches. No son, ¿qué es primera, qué es en la tercera línea? Muchos dicen que son los que están en front door o front desk, ¿no? Entonces, es relativo eso también. Ahora, yo pienso que esto sí jala, se quedó como, es que tú lo estás moviendo, ¿no? Bueno, sí. Sí, eres tan amable, ya di el contenido, si le puedes pasar, si eres tan amable a la siguiente lámina. Se atoró, ¿no? Porque yo también lo quise hacer aquí y no quiere. Perdón, Ya. ¿Qué es la administración? Bueno, quiero aclarar una cosa. Cada libro que ustedes hablan de administración van a ver una definición de administración. Creo que la mejor definición de administración que me van a preguntar en las universidades es la de cada quien. ¿Oyeron? No es la que está en ningún libro, es la de cada quien. Y bueno, en cuanto a que tome decisiones correctas dentro del proceso o hacer que las cosas sucedan. Lo que sí que aquí hay una. ¿Te acuerdas de que hoy te lo decía? La mayoría de las universidades, en la mayoría de las empresas, siempre que te dice que es administración, o empiezan con la Mary Parker Follett en el principio del siglo pasado, a hacer a través de otros, y luego X y utilizan el proceso. Hoy hablaba con Oscar en la mañana que nosotros tenemos en el momento que me la preguntaron, estamos en una reunión de la organización latinoamericana de administración, no sé si ustedes saben, han oído hablar de ella. Hay 3-4 organizaciones en México, Centro de América muy fuertes en la administración. Oscar fue presidente
O sea, pues te vas a decir que tiene obligación de saber un poquito de eso, ¿no? Sí es cierto, ¿no? En su oportunidad. Y la Organización Latinoamericana un día estaban discutiendo y dije, es que es planear, hacer, y controlar para lograr la rentabilidad y que la empresa sea buena. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una definición que no traiga el proceso? Entonces yo le dije, para mi administración es el manejo inteligente de los recursos estratégicos para lograr una ventaja competitiva sustentable. Esa es mi definición de administración, la mía. Es la de Ola, me la copiaron en España. ¿Sí? Yo la copiaron, ni modo que lo va a hacer. Pero me parece más lógica. Me parece que tienes que hacer las cosas para que las cosas pasen, ¿no? De alguna manera. La sigo, le digo con el cliente, ¿está bien? Luego, hay gerentes que también, híjole, estamos hablando en la tarde de esto. Todos los gerentes en cierta manera son funcionales, porque tienen una función y están dentro de una estructura. Hablar de áreas funcionales es la teoría clásica, no está mal, pero todas las áreas funcionan y todas las áreas cumplen funciones. Entonces no siempre describe el término funcional el impacto de un área. Le comentaba el día que estaba yo con un congreso de recursos humanos y me dijeron que recursos humanos es un área funcional. Es un área funcional porque hay una confusión a veces entre los libros en español y los de inglés, que todo lo que son este tipo de áreas muchas veces para los americanos es una especie de interpretación de lo que son staffs. Es obvio que si un área le presta apoyo a todas las empresas, es mejor que sea staff que órgano de línea, porque eso le permite más interacción con todos los órganos y eso lo interpreta como un órgano funcional. Yo pienso que el recurso no es un órgano estratégico, no funcional, es estratégico. Entonces ponerle funcional sería minimizarlo. Ahora, se enfocan por una experiencia que tienen las empresas y aplican las 6 competencias que acabamos de mencionar, de comunicación, planeación y gestión, se fue solito, ¿la regreso? ¿Y ahora para dónde se fue? Ah, perdón. Es que no es mi máquina, no le sé bien. La de trabajo en equipo de autoadministración para desempeñar el trabajo. ¿Cuáles son los tipos de gerentes? Bueno, aquí habría que ver, porque otra regla de juego, a ver qué están también en las estructuras. Cuando yo veo un organigrama y veo el nombre de un gerente y veo el nombre de un subgerente, o si el área se llama gerencia de finanzas o gerencia de corporativo o la que sea, eso tiene un nombre en la administración y en la administración pública de manera concreta, se llama nomenclatura, ¿ok? La nomenclatura de una estructura es la que define el nombre de los órganos contrapuestos. Todavía no voy a meter cosas porque es de la otra conferencia que sigue, pero bueno, es importante que la vean. Entonces, el gerente general puede ser un puesto, pero pueden haber gerentes divisionales, gerentes de producto, según la estructura de la que estemos hablando, si es productiva de servicios o si es pública. Hay una tendencia también, no sé qué esté pasando en Costa Rica, y eso lo comento porque es importante. En México, los de administración pública, el área de administración pública, de ciencias políticas, yo los conozco porque yo estoy en administración de empresas en la Facultad de Contaduría y estudié la maestría de administración pública. No se menciona público porque no me aburrí de ellos y dejé de ir a la escuela y no me titulé en esa. Sí la hice, pero no presenté examen de grado. Y los que manejan esto son la administración pública. Pero lo que ha pasado, ojalá, digo porque tengan cuidado aquí, es que los de administración pública han agarrado la administración clásica de la administración de negocios de empresas y le han dado una especie de tropicalización. Entonces, de repente, los términos que usan no son los mismos de la administración de empresas. A lo mejor no es planificación, sino estipular cómo llegar a no sé qué, interpretan. Y esta diferencia que están haciendo la administración pública está haciendo que, para mi gusto, que divaguen. Sí les va a funcionar, pero les va a funcionar con mucho menos efectividad que la de administración de negocios, seguro. Se lo digo por tablas. Entonces es importante que no tropicalice la administración y otro tipo de gerentes. Esta fue lo que yo quise meter por lo que hablé con Oscar sobre las influencias que tienen que ver en la ética, en el comportamiento. Las universidades, cuando yo estudié, no daban clases de ética. Nunca dieron ética en las formaciones. Hasta hace como 10 años empezaron a incluir ética y responsabilidad social como parte de esto. Y yo pienso que la ética, ¿cómo les explicaré? La ética no debe ser un concepto que nos enseñen en una escuela y nos digan, tienen que ser éticos. Es un principio, esos son valores. O eres ético o no eres ético en la vida. Y no es ético porque te robes un aplauso, no. Eres ético con tu familia, eres ético contigo mismo.
deja ya con la empresa, con todos. Entonces es muy importante esa parte y verla que es un atributo que debe de ser implícito a algo. Yo tengo una teoría y no ha funcionado, pero estoy seguro, quiero decirles una cosa, siempre que digo algo dificilísimo que me equivoque en la administración. La ética va a acabar siendo una norma obligatoria del ISO 9000, ya verán, tarde o temprano la van a tener que meter. Si quieren garantizar los procesos dentro de las normas de calidad, tiene que garantizar la ética también dentro de la transparencia de los procesos. Así que no les extrañe que después se convierta dentro de la ISO 9000 en una obligación, la parte ética. Y bueno, en la ética hay influencias culturales, legales, normativas, organizacionales para lograr una cultura ética en las conductas y decisiones. Las influencias culturales es un patrón de vida dominante en el pensamiento, las creencias que se desarrollan y la forma consciente e inconsciente y que se transmite a generaciones. No sé si ustedes lo han visto, pero estos valores entendidos. En tu casa, muchas veces yo creo que tú ves el comportamiento y sabes por tu papá, te lo transmite de otra manera. No es que te dé clase, te lo transmite. Tú sabes si tu papá es una gente ética o no lo es. Y cuando son ya valores culturales, tienen mucho más profundidad en uno. De hecho, yo siempre he sentido, y lo vuelvo a conocer hoy, la cultura nos define en muchos sentidos. O sea, ¿cómo que define cuando tú entras a una universidad y ves el comportamiento? Lo hablamos hoy, el liderazgo que predomina y la cultura. El atuendo personal, los libros, la forma de comunicarse, te está mostrando la cultura, la forma en que se comunican. Tú entras a una universidad privada y verás que se comunican de otra manera. Y entras a una universidad pública y se comunican de otra. O sea, son diferentes culturas las que se están amalgamando. Estos valores de los que hablaba pueden ser diferentes: la honestidad, la familia, la integridad, la credibilidad, el respeto a los demás, a sí mismo, y que van reflejado en la confiabilidad, en la equidad, en la lealtad y en muchas cosas más. Y aquí falta no cita la palabra integridad. O eres íntegro o no eres íntegro, no hay otro. No, en la ética no hay distintas, ¿eh? Si te quedas con 5 centavos de algo, no eres ético. Así, aunque sean 5 centavos, ¿eh? La integridad es absoluta, no es negociable. Entonces yo se los recomiendo porque el día de mañana se van a ahorrar muchos problemas si hacen las cosas bien. Es más fácil hacerlas bien que mal, ¿eh? Se equivoca uno más haciéndolas equivocadamente. En cuanto a las influencias legales y normativas, hubo un tiempo en que relaciones que en Estados Unidos y otros permitían que se discriminaran, y no nada más en Estados Unidos, no sé en Costa Rica, pero muchas veces en México a los indígenas los discriminan. Llegan y como huelen diferente, la gente no le gusta cómo huele, o porque traen atuendo, porque los indígenas en México usan guaraches, y obviamente huelen a pies, huelen más que si trajeras zapatos. Pues mucha gente, es en serio, lo hace, y discriminan de muchas maneras. Y eso a mí sí me preocupa. No me quiero meter en Honduras, pero la violencia de género está sobre discriminación. Es obvio que es por allí. Y en la educación de los españoles, que decía Octavio Paz, y amigo, levante la soledad, hablaba del valemadrismo y de que no nos interesa lo que pasa, y que la reacción fue porque Cortés se violó a la Malinche, y entonces de allí viene el machismo. Está mal, se los comento, está mal, no funciona. Y no funciona porque ahora vemos un régimen que al final de cuentas las mujeres son las que son mayoría y son las que mandan. Entonces hay que entender, llevarse la vida en paz y respetar, ser más respetuoso. Pero respetuoso, quiero aclarar que es algo que no hemos entendido, el pensamiento, no de obra, de pensamiento. Yo si pasa alguien no voy a pensar y lo digo, no pienso nada, simplemente respeto a quien pasa. Si yo le doy vueltas acá, mal, algo no va conmigo. Entonces no es bueno. La verdad es que no es bueno, al final de cuentas no es bueno. Pues créanme, y se lo podemos decir Oscar y yo, que hemos tenido toda una vida con familia, que es mucho más sólida la familia que la que no. Yo les aseguro que una gente que es muy digna y que vive así, que solita y eso, el día que tenga 50, 60, 70, que esté muriendo y que esté en una cama solo, él quiere ver la cara, él quiere ver la cara. Y es muy diferente que esté tu familia, tu esposa, tus hijos, gente que te acompañe. La estructura familiar le da fuerza a cualquier otra estructura. Yo siento que el respeto a la familia es clave en la vida, pero clave. Y ese es el sentir el orgullo de algo, no sé ustedes, pero yo creo que es bien importante que lo tomen muy en cuenta.
Y la parte de al final, ¿no? Las normas y valores que la sociedad se encarga de hacer cumplir. Muchas veces esas normas, si bien son obligatorias, son para garantizar la convivencia, muchas veces también pueden ser excesivamente normativas, o sea, demasiado, ¿cómo les diré? Hacen hincapié en la forma y no en el fondo. El problema a veces de lo que les acabo de decir es la forma de pensamiento y la forma de valor. Si eso no es, son intangibles. Ese es el problema de la administración clave. Hay muchos intangibles que no son tan administrables, y entonces tienen que ver con esto. En cuanto a las autoridades organizacionales, las conductas de acciones cotidianas de la agencia son cruciales. Se tiene que crear un sistema de ética, comunicar expectativas éticas, incluir la conducta en las evaluaciones de desempeño, hacer que sea aceptable hablar de ética y comentar a través de todos una cultura ética. Es importante, les quiero aclarar esto y piensen ustedes. Si yo hubiera oído un anuncio en la televisión en que alguien me está vendiendo un aparato para hacer ejercicio y ponerme en forma, y lo veo que pesa 100 kilos, no lo voy a creer. Y si vendes, ¿cómo es que no está en forma? No se ve que no está en forma. Con la ética es igual. Si yo estoy en una organización donde sé que mi director no es ético, por más que yo hable de normas éticas, va a ser difícil, porque la ética se hace con el ejemplo, no con códigos de ética. Los códigos de ética están bien, pero no son suficientes. La ética debe ser intrínseca, debe ser vendida a la gente. Tal vez la inducción dentro del proceso de integración de una persona debe incluir ese tipo de valores y de imbuirle a la gente que lo que es importante. La transparencia, créanme, se lo digo después de muchos años hacer muchas estupideces, hacer las cosas bien es mejor, hacer las cosas como son, respetar las cosas como son, no darle vueltas tanto, ni interpretar nada, ser transparente, ser ético. Es más fácil, créanme. No sé si les ha pasado que pasa una fiesta y te invitaron, quiere decir, oye, no, fíjate que mi abuelita me dijo que vamos a ir a cenar. No, mi papá dijo que a lo mejor venía más temprano y quiere platicar conmigo. Decirles, es que no quiere ir a la fiesta, ya no, se acabó el problema. Y esto podría, no me quiero ponerme en algo dramático, pero les voy a decir algo más importantísimo de lo que tiene que ver con esto. Ustedes leyeron la noticia de lo que pasó hace un par de meses, algo así, en México, del tipo que salió de un antro y se estrelló a casi 200 kilómetros por hora a 2-3 kilómetros de allí y se mataron todos, menos el que venía manejando. No lo vieron, no debe salir, salió en internet. Se decapitaron todos, estaban tirados los cuerpos por todas las calles, ¿no lo vieron? Fue impactante. En México, una de las muchachas que iba en el coche vivía en una calle de allí caminando, ¿qué hacían en el carro a 200 kilómetros? ¿Ven lo que estoy hablando de la ética o de hacer las cosas como son? Le costó la vida salir de allí para seguir platicando con toda la gente que iba. A veces no es muy práctico, se los digo, es mejor hacer las cosas como son. En cuanto a los elementos de la cultura, quiero aclarar una cosa, me gusta mucho pero hay una definición cuál es de cultura que también me gusta, se los voy a comentar. Es un patrón único, supuestos, valores, normas compartidas que hace que la nación interaccione a través de símbolos, lenguaje, los relatos, las anécdotas. Eso es lo que permite que se transmita de generación en generación lo que se hace. Aunque Hofstede decía que la cultura era la mente colectiva, pero la organización también es esa. Me gusta más esa, que es más esotérica la definición, pero bueno. En cuanto a las premisas compartidas, pueden ser las ideas y sentimientos subyacentes y que le dan contexto a lo que uno hace. Y estos valores también, que son las creencias básicas que uno abraza porque cree en ellas de alguna forma. Yo siento que son claves en la vida. Ustedes van a ver, a mí me da mucho coraje, pero ustedes pueden ver un ejemplo que seguramente ven. En el fútbol, a mí me molesta mucho que mi selección pierda como pierde de repente. ¿Sabes por qué? No porque pierdan, o sea, cualquier equipo juega y pierde, pero a veces les faltan valores, les falta esa credibilidad en la camiseta, que no están jugando con su camiseta, están jugando con la camiseta de todos los millones del país que están atrás de ellos, tienen obligación moral de jugar bien, y además con otra. Yo les puedo apostar, bien, no quiero ponerme así, que a un entrenador de fútbol, por ejemplo, de una selección mexicana, solamente a lo mejor le pagan mejor a Inglaterra o a Alemania y luego de México.
gana más que cualquier otro entrenador del mundo. Pues lo menos que puede hacer es que jueguen bien, ¿no? Y eso se define mucho con el amor a la camiseta y va con la cultura. La lámina la quise poner porque sí es cierto, en la cultura los observables, las partes observables son las prácticas, relato, el lenguaje, los símbolos, la socialización, que es lo visible, pero abajo del agua están los normas, valores o muchas premisas que están abajo. O sea, y esto en términos, y con Javier lo hicimos en otro libro de administración, de management, más o menos la parte de arriba ocupa el 72% y la de abajo el 28%. No, viceversa, perdón. Según Eisler así, se ve por acá, y con razón se vio el Titanic, porque yo creo que no vio lo que había abajo del agua. Es al revés, son 72, 24, 72, 30, 28. O sea, es mucho más la parte que no se ve de la cultura que la que sí se ve. Entonces hay que en ese sentido tener la sensibilidad para leer entre líneas todo lo que manda. Puse de la cultura emprendedora porque hablaba con Oscar que de un tiempo acá empieza a haber ya una tendencia al emprendimiento de todo tipo y a la cultura. Ahorita, por ejemplo, creo que no me voy a poder meter porque estoy hablando de otro rollo, pero en diagnóstico organizacional y en evaluación estratégica yo manejo un término que lo quiero mencionar porque tiene que ver con esto de la cultura emprendedora. Caray, está mejor que la mía, se ha resolvido. La mía, por más que le haga, no se mueve, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver, se llama el enfoque transversal. El enfoque transversal que están usando ya en el gobierno de la República de México y fue en el Plan Nacional de Desarrollo, es en el que las empresas públicas, a través o que sean medibles en políticas públicas, se obliga a que haya trabajo conjunto con las empresas privadas. O sea, trasciende, atraviesa, por eso es transversal el enfoque en la correlación. Entonces, Coca-Cola que no venda cocas y hable de osos, sino que aporte fondos para niños que tienen discapacidad de algún tipo. Ese es un enfoque transversal. Entonces, pero ahora no quiero meterse, lo voy a dejar de tarea porque si no les mando. Si yo dijera eso, ¿cómo lo representaría gráficamente en una estructura pública para que quede claro qué es transversal y qué no es transversal? ¿Verdad? Se los dejo de tarea. Una cosa es decir, es lo mismo que todos los libros. Te dice una bola de idioteces y dices, a ver, explícamelas. Te dice, déjame decir qué dijo y no acabas de entender cómo representarlo gráficamente. Pero bueno, entonces, yo creo que la parte emprendedora sí tiende a incrementar la flexibilidad, a responder más rápidamente al cambio. Es obvio que cuando alguien habla del cambio, el cambio está todos los días. Hace 5 minutos ya es historia. Ya no son las 8:25, la hora que sea, son las 8:30. Los 5 minutos nunca va a regresar en toda tu vida, nunca. Ya es historia. Estamos en un cambio que cada día cambia. No nos damos cuenta que es lo peor y pensamos que no pasa nada, no pasa nada. Te pasa cuando te ves en un espejo y te ves a toda y te ves 5 años después y cada vez ya como que tengo una cana por acá. Algo así, el cambio es una constante. Entonces hay que estar muy bien sobre esa parte y ver que el emprendimiento creo que tiene mucho que ver con la flexibilidad mental, con el emprendimiento mental, con la capacidad de poder cambiar de la nada algo. Mira, un día estaba yo con uno de mis alumnos, esto es cierto, en la UNAM, y me dice, estaban en la feria emprendedora y iban a mandar un producto innovador. ¿Sabes qué hizo? Me saca una caja como de aspirinas, con pastillas, y dije, pues, trae para su medicina, algo. Sacó una y la puse en una taza con agua, en una taza de café. O sea, en la caja, cada pastilla era una taza de café. Ese es el emprendedor, eso es el emprendedor. Tampoco no. Dije, chido, me sorprendió que hicieran café y la trae, pues que no tiene ninguna mano para sacar tu pasita de leche en una otra taza y te tomas tu taza de café. Esa es una de las cosas emprendedores que he visto que de repente hacen. Hace muchos años los garrafones que ahora se tapan de agua, no sé a quién se le ocurrió que eran unas tapas que tenías como un desarmador, como medio hora para poder abrir. Un día llegó un emprendedor hace 20 años en mi facultad con un destapador de garrafones y lo abrí. O sea, ese es emprendedor otra vez. Es más, les voy a decir, ahí les voy a hablar, y este es de mi familia. Un día
En México, no sé si aquí pasa también, cuando tú quieres quedar bien con la muchacha, puedes mandar un ramo de flores. Pero puedes mandar, aquí no sé si se mandan unas cajas de plástico con la flor adentro, que es como muy romántico. O sea, una caja como de transparente y una rosa adentro. ¿Sí se usa también esto aquí? Ah, no, ay, qué mala onda. Pero bueno, en México, cuando no te mandan eso, es que imagínate que vas a llevar a alguien algo, es muy difícil que vayas en un transporte, en un coche, con un ramo que te den cayendo, que tengas tu caja, además muy romántico con una rosa roja y oye, te traje un regalo, toda. ¿Sabes qué hizo? Uno de mis, un familiar mío, no, la hizo de chocolate. Entonces, en las tiendas departamentales venden de chocolate, pero se dio cuenta que esa cajita en Halloween puede ser una bruja y era el día del niño un Mickey Mouse y tiene un imperio ahora haciendo florecitas de chocolate. ¿Cómo la ven? Ese es emprendimiento, esto es ver una oportunidad en el mercado y capitalizarla. Otro de ellos, fíjate, se dio cuenta que puede ser frascos de plástico como los que usan ahora Bonafoto. Hace muchos años el agua nadie la pelaba. De Coca-Cola, un día se dio que la bronca era que Pepsi, que el reto Pepsi, que Coca, se dio cuenta que la bronca que estaba teniendo no era con Pepsi, sino con la venta de agua envasada. Eso fue lo que le quitó segmentos de mercado a Coca-Cola. Entonces, uno de ellos, otro hermano de las Rosas, decidió hacer envases. Y ahora los envases se usan para vender bebidas alcohólicas. En Oxxos y en 7-Eleven, no sé si aquí también hay esos nombres de tiendas, de las plazas comerciales que venden. ¿Cómo la ves? Buscó otro nicho de mercado y lo encontró también. Eso es emprendimiento, y eso es afinar una competencia para ser competitivo, importante. Después, hay que determinar dentro de las funciones básicas de la misión, bueno, ¿cuáles son? Habría que ver, ¿no? O sea, yo siento que todas las funciones son importantes y todas las funciones deben estar orientadas a aplicar una estrategia, dirigir una empresa para la obtención de metas. Estas metas, el libro tiene esto, déjenme leerlo porque está bien. Lanzan de repente una pequeña cápsula de administración y si cuando uno ha disfrutado el éxito durante algún tiempo, le llevará un camino trillado. Por lo mismo habrá llegado al momento de pedir a gerentes que piensen de otra manera y la planeación estratégica de dónde queda para lograr que lo haga. Esto decía el gerente de American Express. Yo no estoy de acuerdo con él. Ese sería uno de los caminos. Debería decir, una de las vías, no la única, sería esta. Creo que es lo que debería decir que me echan ya no está de gerente de American Express seguramente. Por eso, ¿no? Hay que ser más flexibles. Eso es algo que les digo. Buscar las vías alternas de algo. Si no funciona, pues funciona. De hecho, por ahí hay libros y cuando los procesos adicionales dicen, tengo estas 10 alternativas. ¿Cuál escogemos? Esta. Pero la 8 o 9 que nosotros echamos a otra empresa que está amolada es darle luz. Entonces es la administración del bote de basura, que lo manejan en algunos libros de administración. Luego decir, ¿cuáles son las funciones administrativas básicas? Ay, Dios mío. La administración, dirección y control, y eso que no estoy de acuerdo con eso. Y luego platicamos de Luther Rubrik, porque les recomiendo, no sé, por hobby, también de repente en un libro de dirección y administración, vean cuáles son las fuentes que nos han puesto a ver una administración, de cómo podemos manejar la misión para tomar decisiones efectivas. Por ejemplo, esto, ustedes cuando ven la teoría de toma de decisiones y esto, se me han de quedar viendo y me dirán, ¿cuál fue la que moví para dónde? No les digo, sigo tomando. ¿Para qué vienen ustedes aquí? ¿Qué es lo que vienen a hacer a la escuela, a la universidad? El que quiera. ¿Tú que vienes aquí? ¿Qué es lo que vienes a la escuela? ¿Cuál es el propósito de que vengas aquí? No, sí, te pregunto, no, dime lo que quieras, si no es examen. Te estoy preguntando porque me interesa ver tu punto de vista, porque te lo voy a aterrizar con lo que dice aquí en la lámina. ¿A qué vienes? O sea, aprender para trabajar, ¿sí? O no, tú dime, voy bien o me regreso. ¿Y quién es el principal cliente de la UCR como universidad? ¿Quién es el principal cliente de la universidad? ¿Vale? Los estudiantes. Bueno, ahí te va. Yo te diría que vienes aquí a aprender a tomar decisiones efectivas. Te van a pagar, no porque sepas un título y te hagas 10,000 cosas colgadas atrás, sino que a la hora de tomar una decisión la tomes acertadamente. Por eso hablaba del proceso de tomar decisiones. El principal cliente de la UCR son las empresas.
no estaban formándose para estar aquí, sino para trabajar con ellos. Desde el punto de vista de la ingeniería, como cliente interno, sí, pero como cliente realmente importante son las empresas. Entonces es muy importante que entiendan que hay que tomar decisiones acertadas, ¿no? A través de la estructura formal que puedes tener en la organización y cuáles son las funciones básicas, se analiza en el capítulo 15 de qué está la nómina, se me fue. Se ve allí, pero si no, se ve en cualquier libro de organización típico está. Hay funciones que manejaban antes y algún día debemos de platicarlo, que las quitaron a lo largo del proceso, porque Luther Ulrich quitó los clásicos antes y durante, porque había gente que estaba trabajando antes de Fayol y luego después de Fayol, y todos los que trabajaban en la época de la organización 1910, 1925, 30, traían otra connotación del proceso. El mismo Fayol, y esto se los digo a ustedes, si han de ver que Fayol es el que propuso el proceso administrativo de la administración, que hoy la conozca, eso lo pusieron los egipcios 5000 años antes, los chinos también lo bajaron, pero Fayol fue el que lo patentó. Entonces, en ese sentido, pero Fayol manejaba 5 etapas, y manejaba una antes de mando, no era dirección, era mando y control, antes de mando manejaba coordinación. Eso debería de regresar al proceso en muchos sentidos, porque el problema es en los enfoques transversales o de interacción institucional y global, el problema de coordinación, ahí es donde salen las broncas. Es más, ¿cuál es la bronca que hay en las casas? A veces son de coordinación. Oye, ¿no viste el papelito? No lo vi. ¿No te dijo tu hermano que no? Oye, ¿dejaron las llaves de ahí? No las dejaron. Son puras broncas de coordinación. Yo creo que es una función que deberíamos de retomar. Después, hablando de control, miren, en el sentido de control hay muchísimas formas. No sé si yo sí le recomendaría, si es que no la llevan aquí, que lleven evaluación de desempeño, que lleven auditoría. No van a poder controlar de otra manera. La fase de control no funciona hablando preventivos, correctivos o sobre la marcha, la teoría clásica de los controles. Necesitamos un elemento técnico que nos permita realmente evaluar el desempeño y controlar las acciones. Se los digo, si quieren, luego les mando, traigo una evaluación de desempeño. Si bueno, invitan a cena, les quedo hasta las 12 de la noche y les paso también la de evaluación de desempeño. Es importantísimo ponerle atención a eso. Uno de los problemas que tienen más las empresas es ese, la efectividad de los resultados, y tienen que evaluarlo con desempeño, como sea. Los básicos ya les había dicho: alto mando, medio, primera línea, no gerentes o nivel operativo, como quieran. Ahí les dejo otra de. Les preguntan a mis alumnos: ¿cuál es la escuela de la dirección más importante del pensamiento administrativo? Me dice: el clásico no. Los recursos humanos no, tampoco. Y les digo: el estructuralismo. Dice: ¿por qué? Los estructuralistas es la primera escuela de pensamiento que se abrió al sistema. O sea, la definición estratégica o la estrategia no existiría sin los estructuralistas. Ellos fueron los que se abrieron al medio ambiente y ellos fueron los que crearon muchos de los conceptos que ahora podemos ver dentro de la administración. ¿Qué otra cosa? Los que dan de primera línea son los que están, digamos, en forma directa. Hay que aclarar una cosa: toda la empresa está dentro de los medios de producción, pero hay quien tiene más el acceso a una máquina que una secretaria, a una máquina de escribir o a una PC o a otras cosas. Entonces cada una de las competencias se aplican en función del puesto del que estás hablando. Evidentemente un gerente tiene más de autoadministración o de planeación y gestión probablemente, y también de promover el equipo de trabajo, que una secretaria. En cuanto a el mando medio, mira, traducido, hay dos formas de explicar esto. Los de arriba es en la estrategia, los de medio es en la táctica, y los de abajo son los que arrastran el lápiz. Mando alto, medio y operativo. Desde el punto de vista de competencias, lo que va a variar es que piensen en algo. El gerente intermedio es el que entiende el de arriba y le dice al de abajo. Es una especie de mecanismo de enlace. Entonces, ese es el rol importante de un mando medio, llevar a los resultados esto. Se los he dicho, no sé si aquí sucede en México, voy a poner un número ficticio, pero casi cercano a la realidad. Hay 20 ministerios de Estado. Esos 20 ministerios tienen 20 ministros, tiene 80 viceministros, algún oficial mayor o encargado de administración, otros 20, son 120.
Y directores generales, directores, sí, hay una, sí les han dicho, si no se los digo ahorita, hasta los 70s, los libros de administración metían el término dirección general, pero ahí se dio cuenta que las direcciones generales tenían su director general y luego los jefes de departamento, entonces uno de los dos no trabajaba. Entonces hubo la convención de que los directores generales les pusieran no subdirectores generales, sino directores de área. De ahí viene el término director de área. Pero si nos vamos a hablar de directores generales, estamos hablando de 1000 en una estructura de 20. Pero si hablan de jefe de departamento, están hablando de 100,000, de 200,000. Por eso cuando cambia el presidente, a los jefes de departamento no los cambia. Esos son los que saben, son la parte operativa, la que sabe qué está pasando con la administración, ¿no? Y otra cosa, estoy tratando de no hacerse las tan densas, ¿no? Para no se vayan a aburrir aquí. Luego se salen, ya vengo y me siento sumamente frustrado que me dejan. Los altos directivos, bueno, los altos directivos es todo un rollo, porque me hablaba de hace días una gente, PepsiCola y HSBC, un banco en México, que es otro banco de Shanghai Bank, pusieron un organigrama de la pirámide invertida, lo van a ver, pusieron hasta arriba a los, ¿cómo se llama? Al operativo y hasta abajo a los directores. Los directores solamente en su casa, y ellos saben que son directores generales. Y si salen a la calle y se atraviesan la calle, los atropellan igual si son directores que no. La parte de director general debe ser, y yo se los digo también para que aprendan también, la peor debilidad de un administrador es el dar por hecho cualquier cosa. El creer que el estatus te define, eso no es cierto. Entre más cargo tienes, más alto debe ser, teniendo conciencia y que debe servir más a tu equipo y a tu comunidad, no a tomar una actitud de Dios que no le vas a nadie. No, está muy mal eso, muy mal. Y hablando de las 6 competencias, para la comunicación, operación, gestión, trabajo en equipo, acción estratégica, multiculturalidad y la autoadministración. Y aquí están, ya aquí se acaba esta parte, ya son 5 la administración, para que no se desesperen. Oye, si no te la dan o quieres, no, yo te la doy, ahorita esta, y la que quieras y a todos. No las traje para estarlas pasando, las traje ustedes. Pero ahorita no sé cómo, pero si no, le pido al maestro que den un correo o algo y se las mande o al coordinador y poner como enlace. Ahora sí, como hub, hay una estructura organizacional de organigráficos que lo hizo Misler, por cierto. Entonces es el que distribuye la información, él es el bueno, él es el que sabe de esto, ¿no? Entonces se las mando a quien quiera, y si no, al final están mis correos, mis páginas de internet, mi Twitter, todo ese rollo, me escriben y yo se los mando, así. Y se las mando yo, no le digo al que se las mande, no se me rompen las uñas por ponerme a trabajar, O sea, sí, y se preocupe por eso. Entonces, la capacidad para intercambiar información es lógico, y lo voy a ver en términos generales. La comunicación informal, formal y negociación. Nada más decir una cosa, si ahorita un director de la UCR genera una carta diciendo que mañana va a haber un evento a no sé qué horas, en qué auditorio, para mañana a esa hora no va a saber casi nadie, uno que otro se enteró, alguno que le dio copia de la carta y ya. Pero si dicen que mañana va a temblar a las 8 de la mañana, mañana toda la UCR va a saber. La comunicación informal fluye mucho más rápido que la formal. Tengo una estructura informal en los organigramas, jala mucho más por ahí. Hay un libro de, incluso Katzenbach de Estados Unidos, si tú le hablas a Katzenbach, si quieres todo en su correo, se los manda y gratis. El libro de organización informal. Para que, a veces no capitalizamos. Misber, si le hablas a Canadá, te contesta. Oíste, te contesta. No se le jalan también se rompen las uñas. Te contesta. Misber. Y es para mí de los estrategas es el más grande. Aún arriba de Porter y de Hammer, que son los que más respeto. Y a Chandler, que se murió. Y a Anson, a ruso también peruano. Porque alguien me dijo el otro día que si la misión estratégica la misión estratégica había empezado con Steiner. Dijo que no sabe la administración. Steiner se metió a nivel de operación estratégica en el 70, pero había gente mucho atrás, 10 años antes que Steiner, sabía más administración que Steiner, además. Entonces, pero espero no intentar contarlo. Cuando les digan algo en cualquier lado, chequenlo. Si dicen es el mejor negocio, chequenlo. A veces sí es cierto y a veces no. Siempre uno tiene que tener su propio criterio y validar la información que uno recibe. No dar por hecho algo. Es una recomendación personal, ¿no? Y bueno, la famosa, la parte de la negociación. Es obvio que si yo le lanzo un rumor hoy y mañana no sé qué, ese es inconveniente formal. Si te mando un memorando ya no está por escrito formal.
Y si no estamos de acuerdo, establecemos, oye no, mira, que aquí, que allá, ya, la negociación. ¿Qué otra cosa? En cuanto a la competencia para la prevención y gestión, sí está un poquito más, es más técnico, ¿no? Porque para poder planear tienes que tener elementos de juicio para hacerlo. Entonces implica que tengas un poco de recolección de información y que la estructures, le des tiempo. Pero qué bueno que la administración del tiempo, otra vez esta cosa es mágica. Oye, ¿qué es eso? Qué buena onda. ¿Hay alguien por aquí, algún lugar me toquen algo? Porque desde aquí o desde fuera, ¿no? Dices que cuando acabe me digan, ¿no? Ahorita, ¿no? Y bueno, y habla de instrumentos como el presupuesto, la planeación. Es que mira, les voy a decir algo también, y no quiero decir, si bien dijo mis vergas el tren, con razón, es que en México no hay tren. Había en una estación, pero en una orilla de la ciudad, se llama Buenavista, y ahí eran los trenes que salían hacia afuera de la ciudad, y son los únicos que medio entraban, y casi ya no hay. Y entonces es muy difícil que en el resto de la ciudad oigas un tren, y aquí veo que el tren atraviesa más. En México no hay. Y claro, el tren que dio tiene 3 carriles. Los de México tardan media hora en pasar, son como 100 vagones, uno atrás de otro. Entonces sí está medio en japonés, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la planeación, hay por ahí un error, aunque le llamen planificación o planeación, es dificilísimo que alguien que haga un plan, sea a la hora de la hora, nunca le atinan a nada los de planeación. Te dicen un pronóstico de algo y nunca sucede. Después, en cuanto a la competencia de trabajo en equipo, yo creo que lo de trabajo en equipo, ahorita voy a ver una parte de trabajo en equipo, decidí hacer una cosa si quieren y si no, me dicen. El diseño, yo lo traigo en la parte que es diseño, unas 10 láminas, 12 láminas, y luego en otras estructuras es mucho más técnico, pero son láminas más cortas porque dice por qué es un órgano de staff o por qué no es un órgano de staff y por qué, cómo se maneja hay otras líneas de autoridad que luego la gente no les enseña a manejar, y es importantísimo que las manejen. Pero bueno, en mi caso de los trabajos en equipo, yo creo que la idea central es que la gente se alinee, trabaje bajo una premisa y que alinee y que asocie el esfuerzo. En cuanto a la acción estratégica, esto es un poquito más complicado. Créanme que una cosa es hablar de estrategia y otra cosa es saber de estrategia y otra cosa es aplicar efectivamente la estrategia. Para mí la estrategia es la forma en que yo puedo lograr el resultado óptimo con el menor esfuerzo y con el mayor impacto posible. Y a mí no me importa si es con más lana, menos lana, si le digo a tal, le digo a tal, no, sino buscar un resultado intangible y que sea visible. En cuanto a las competencias de la acción estratégica, bueno, Sony, ¿sabes qué dicen de Sony? Porque tengo una cosa que platicarles. Dice, son libres de hacerse negocios que no se adaptan a las estrategias centrales de opciones, productivas, películas, música y software para juegos. Esto significa vender sus negocios de Sony Financial Holdings, los cuales son neutrales. De hecho, Sony hizo eso y se concentró en videojuegos, en cosas de ese tipo. Sony, cuando Akio Morita hizo Sony, Akio Morita estaba muy amolado y en su casa arreglaba aparatos para tostar pan, para la temperatura y esto, y de ahí salió la idea de hacer Sony. Akio Morita era una gente que practicaba en llegar a su casa, igual que Jobs, en un trabajo con Apple, y lo hacía así. Cuando llega a Sony, un día estaban haciendo la reconstrucción en Sony, pasa y ve a los obreros y ve un unicel como este tamaño, como un ladrito chiquito, y le dijo, se volteó y le dijo a que Morita, uno de los de diseño, o era uno de los de investigación, ¿puedes hacer una grabadora de ese tamaño? Dice, y que se oiga así, y que funcione bien y todo. Dijo, sí, y le hicieron, finalmente lo hicieron.